Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Voz Puente Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, iniciando semana con la presencia del doctor Roberto Jiménez en su segmento Mi familia y su legado. Bueno, doctor Jiménez, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, gracias a Dios por este tiempo. Felicidades, sé que en algunos lugares, no sé si en Colombia se celebró ayer o cuándo, el Día de las Madres. Me decían mis hijos que están en Europa que fue ayer, en el caso de Europa y uno en Asia. Aquí en México es mañana, espero y les mando una felicitación y nuestro agradecimiento a Dios que las ha hecho coherederas de la vida, del don de la vida. Así que muchas felicidades, un abrazo muy afectuoso y nuestro reconocimiento de parte de Dios de su llamado, ¿verdad?, a ser coherederas juntamente. Vamos a empezar nuevamente hoy con la segunda parte del esposo y quiero hacer un pequeño énfasis, ¿verdad? Cuando dicen, bueno, a lo mejor la esposa, usted mamá, dice, no, pues entonces no la oigo, nomás que la oiga él. No, incluso también los hijos. ¿Por qué razón? Hay un elemento fundamental, dice la palabra, que nos demos soporte unos a otros. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo sé el llamado que tiene mi esposa, mis hijos, entonces soy colaborador del Señor para que la voluntad de Dios se cumpla en ellos. ¿A través de qué? Pues en primer lugar de nuestras oraciones. Imagínense qué diferente decir, pues Señor, que cambie mi esposa o que cambie mi esposo, a decir, Señor, que mi esposo sea conforme a tu corazón. Danos esa unidad, Señor, que el liderazgo de unidad basado en ti, cuya piedra eres tú, se cumple en mi esposo. ¿Se imagina esa oración? Esa oración es una colaboración con Dios para el propósito que tiene en nosotros, en los varones, en su esposo. Así que escuche con atención, discierna también, le pedimos al Espíritu Santo que sea el que revele a cada uno conforme a su propósito. El consejo práctico de la semana pasada quedó escrito en esa porción que leímos, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y entonces la reflexión de la semana como para entender y pedir a Dios que nos la revele en la intimidad de nuestros pensamientos era, ¿qué obstáculos he permitido que interfieran con esa unidad en mi matrimonio, con mi cónyuge? Y por lo tanto, que bloqueen de alguna forma el diseño de Dios de ser uno con Él. Ese es el punto. Serán una sola carne para quien, para Dios. O sea, en Él podemos llegar a ser uno. La unidad, esposo, subraye, escríbalo, medítelo, póngalo en su corazón y permita que el Espíritu Santo se lo revele cada día. Somos uno en el Señor, no en nuestros acuerdos que humanamente son útiles, hay que hacerlos, hay que hablar, hay que comunicarse, pero un acuerdo que solo va entre esposo y esposa y en el cual no está involucrado Dios o no le permitimos o no lo hacemos a la manera de Dios, pues es bastante limitado. Le va a pasar y seguramente a usted no, pero en casa sí y en unos amigos que me lo han platicado, de que llegamos a un acuerdo y no se cumple y entonces viene un conflicto por no haber cumplido ese acuerdo. Desde los más sencillos, poner la ropa en el lugar donde corresponde, hasta algunos mucho más relevantes como el tema de disciplinar a los hijos, ¿no? O las inversiones, la manera en que somos mayordomos del gasto, mayordomos de los recursos que Dios nos da. Entonces hay acuerdos de diversa índole. Y claro, cualquiera de los dos que nos parece que el otro incumple puede causar una dificultad. ¿Pero por qué? Porque no estamos siendo uno con Dios. Y ese es el tema. ¿Cuál es nuestro pensamiento con respecto a esta verdad? ¿Qué cosas hemos permitido de nuestros paradigmas familiares, culturales, etcétera, que gobiernen nuestra conducta?
Por eso se llaman paradigmas. Son pensamientos mandatorios, no somos en la mayoría de ellos conscientes, pero lo ejecutamos así. Y he puesto varias veces el ejemplo, uno muy sencillo, aquel que dice que los hombres no lloran. Y entonces muchos varones no saben expresar sus emociones. Pero eso no es cierto. Ese es un paradigma que nos dejaron nuestros abuelos, nuestros padres y la cultura, ¿verdad? Pero no, llorar, las lágrimas las hizo Dios, así nos diseñó, así que podemos llorar y expresar con lágrimas nuestra emoción en cualquier momento y en cualquier lugar. Por supuesto que debe ser proporcional nuestra respuesta a la situación por la cual lo expresamos, pero eso es una condición. ¿Qué situaciones entonces o pensamientos han sido un obstáculo para cumplir esta verdad? Fíjense que en la cultura acá, y seguramente usted lo ha escuchado, pero acá en las poblaciones rurales, yo recuerdo a mis abuelos que decían, a la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero. Y a lo mejor usted dice, no, yo ni escuché esa, ni es en mi caso. ¿Sí? Nada más que Dios dice que somos uno. O sea, no hay varones, no hay esto es tuyo y esto es mío. Dice Dios que dejamos nuestra familia nuclear, la inicial, y formamos la propia y somos uno en él. ¿Y se acuerda? Hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne. A ver, parta esto. Usted puede decir, no, estos son los dedos de la mano derecha y estos de la izquierda. Y entonces cada quien que haga lo que quiere. No, son miembros de un solo cuerpo. Y ese es el tema de la unidad. Muy profundo, muy íntimo, muy prácticamente es radical. O somos uno o no somos uno. Es así de sencillo. Pero nos corresponde entonces a usted, esposo, varón, a ti, varón esforzado y valiente. Nos corresponde liderear, coachear, hacer que sigamos, promover, incentivar en la cultura familiar los principios de Dios. Entonces, la unidad que Dios estableció para el matrimonio no se deriva de los acuerdos personales, ya dijimos, racionales, emocionales, etcétera, que sí son útiles, pero son insuficientes, sino de ser uno en Cristo para con el Padre. Por lo que es un fundamento de nuestro liderazgo como esposos, fomentar dicha unidad, promoverla, auspiciarla. ¿Quién debe decir cuándo hacer nuestro devocional con nuestra cónyuge y con la familia? Nosotros debemos tomar esa iniciativa, inducirla, crear el ambiente. Miren, esto es muy sencillo. Si el hombre se sujeta a Cristo, porque es cabeza del hombre, así dice la palabra, nuestra esposa y nuestros hijos lo van a ver. Van a ver que somos hombres bajo autoridad. ¿Y qué creen que va a pasar? Que se van a someter a esa autoridad. Muy sencillo, porque aman también a Dios. Y si a usted y a mí, a ti y a mí nos ven someternos a la autoridad del Señor, les es mucho más fácil someterse a nuestra autoridad. Para que entonces la obra del Espíritu Santo se lleve a cabo en nuestra relación matrimonial, que es el que nos revela juicio, justicia, verdad, toda la palabra, la intención. Nuestros propios pensamientos nos los revelan, nos los hace ver conforme a la voluntad de Dios, cómo son, si son, están alineados o están en contra. La palabra siempre nos muestra en el discernimiento del Espíritu qué tan alejados estamos de ellos. Y entonces el día de hoy vamos a continuar con otra cita que está en Efesios 5, 28 y 29. De la Reina Valera se la voy a leer. Dice, así también los maridos, esposo, varones de casa, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Dios nos vuelve a hacer este tema de la referencia de nuestro cuerpo, ¿no? Ya nos dijo, nuestra esposa es
carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos. Y ahora dice, ámala como a tu propio cuerpo, porque el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, es decir, en pleno uso de facultades, en conciencia, en salud mental, nadie se lastima a propósito. Nadie atenta con su cuerpo. En realidad, muchas de las enfermedades que contraemos a veces por malos hábitos también es sin intención de dañarlo. Sin embargo, a veces el propio hábito nos lleva a una consecuencia de daño a nuestra salud. La obesidad, que es un problema en el mundo. Antes se decía, ay, qué bonito niño, gordito, llenito. Pues bueno, ahora eso que nos parecía como bonito, pues es una enfermedad. Hoy se llama como tal. La obesidad es una enfermedad y muchas veces es promovida por nuestro hábito, el hábito de comer. Es muy delicioso comer, sí, pero el exceso se llama gula. Y todo exceso, en una provisión de parte de Dios como es la comida, es una mala práctica de mayordomía. Y no se trata de tener al cuerpo en medidas perfectas, se trata de tener un cuerpo saludable. La obesidad no es saludable. Mina la salud, porque es una enfermedad. Es una enfermedad. Así que regresemos pues a la cita. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, como a mi mismo cuerpo, como a mí mismo. Incluso cuando le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo cuál era el más grande mandamiento, no solo dice el más grande, dice, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y miren, el prójimo más próximo es nuestra esposa. La vez pasada decíamos, de nadie dice que seremos uno con él, de nuestra esposa sí. No dice que seremos uno con nuestros hijos, con el trabajo, con el deporte, con el amigo, con nuestros papás. Dice que somos uno con nuestra esposa. Medítelo. ¿Hay algo con el que usted ha intentado ser uno tan intensamente, olvidando y dejando a un lado el ser uno con su esposa? Dios dice, solo con referencia a nuestra esposa, que seremos uno con ella. Y entonces estamos cuidando, fomentando y construyendo esa unidad con nuestro prójimo más próximo, que es nuestro cónyuge. Hay cosas tan sencillas. Miren, a veces que en consejería vemos que los dos esposos trabajan y entonces dicen, mi dinero. Y luego me preguntan, oye, pues, ¿estará bien que cada quien administre su dinero? Bueno, no me pregunten a mí, pregunten, Dios, ¿da unidad a administrar cada uno por su cuenta? Es un ejemplo muy sencillo. No es que ella paga A y yo pago B. Bueno, usted explíquese. ¿Eso es unidad? Perdóneme. En el trabajo solo tenía un patrón y él pagaba dispersaba la nómina. Solo hay un presidente. Aquí solo hay unidad en Cristo. Y somos uno delante de Él. Y varones somos promotores de unidad. Mire, se ha escrito mucho que poner barreras puede empezar por el lenguaje y una conducta, y después se vuelven mentales, físicas y hasta de ánimo. Después somos dos, ¿no? Entonces, y en un recurso tan importante, tan relevante como es el recurso económico, puesto por Dios, dado por Dios, pues hacerlo de manera separada, pues fíjense hasta la palabra, separados y no unidos. Todo lo que Dios nos provee en la casa es una provisión de parte de Dios, es una bolsa para que usted me entienda, es un recurso. ¿Quién debe promover eso? Nosotros los varones, porque nos está hablando
Y el hombre dejará a papá y a mamá y será uno con su esposa. Y es que el que nos hizo sabe que tenemos luego esta situación de que pensamos en cajitas, ¿se acuerda? Y entonces tenemos la cajita del dinero. Bueno, como solo hay una cajita del dinero, ponga todo el dinero que provee Dios en la misma cajita, para que de esa cajita, de la manera en que pensamos, caballeros, pues se pueda distribuir a todos los gastos. Y ese es un ejemplo de unidad. Y ese es un ejemplo de cómo se puede transgredir esa unidad que Dios establece y que Dios intenciona para nuestra relación matrimonial, y en la cual usted y yo somos líderes y cabezas. Y sigue diciendo la palabra, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ahora, el que ama a su mujer con este amor que Dios da, por eso tiene que ser en Dios. Si no está Dios, esposo y esposa, no hay manera de que haya esa unidad. Otra prueba es que el amor que debe prevalecer entre el esposo para con la esposa y de la esposa para con el esposo es un amor que solo Dios puede proveer. ¿Cómo es ese amor? Está en 1 Corintios 13, luego usted la lee. Pero yo le quiero hacer énfasis en unas características que pone ahí. Dice, todo lo da. No dice que todo lo pide, todo lo da. Su tiempo, su esfuerzo, su dinero, sus atenciones, su servicio. Todo lo da. Y sigue diciendo, no se irrita. Wow. Pues sí hay que decirle, Señor, solo si tú me ayudas a no irritarme, solo si el fruto de tu Espíritu Santo, que es la mansedumbre, la benignidad, la templanza, solo con ese fruto puedo lograr un amor que no se irrite, que no busca lo suyo. O sea, no es porque yo creo, no es porque yo digo, no es porque yo pienso. Aún el liderazgo que Dios nos da, no nos lo da de imposición. ¿Cómo es Dios con nosotros? Ha permitido libre albedrío. ¿Quién decide si lo sigue o no? Usted y yo. Así es el liderazgo con Dios. Así es el amor. No busca lo suyo. O sea, no piensa primero yo, después yo y al último yo. Es primero mi esposa. Y sigue diciendo que no se envanece, o sea, no busca su vanagloria, no piensa que es superior al otro. Hay ocasiones en que pues Dios nos ha dado inteligencia, capacidades y entonces en el trabajo somos muy hábiles y hasta premios le han llegado a dar, ¿verdad? Por su desempeño. Y entonces eso no se envanece. Todo eso, todos esos talentos y dones que Dios nos ha dado, están en primer lugar al servicio de Dios, en segundo lugar de nuestra casa, esposa, hijos, y en tercer lugar en el trabajo. Ese es el orden de Dios. Porque ¿con quién nos hizo uno? Con el trabajo, así no dice. Y será con su trabajo uno hasta que la muerte los separe. No, pero con nuestra esposa sí, dice que somos uno delante de Él. Sigue diciendo en la cita, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Dar sustento, cuidado, ¿no? Pues usted cuida su cuerpo, sí, toma hasta complementos, va al doctor, apenas tiene síntomas, pues busca cómo generar salud, hace usted ejercicio, come saludablemente, a veces no tan saludablemente, pero busca cuidar su cuerpo, se asea, se acicala, llega perfectamente al trabajo, se levanta, en fin, hace todas las cosas por cuidar ese cuerpo. Así tiene que ser con nuestra esposa. Tenemos que sustentarla y cuidarla. Y Dios la pone tan fácil para que, a ver, ay, ¿cómo la voy a cuidar? Ay, ¿qué haré para sustentarla? Dice, como a tu propio cuerpo. Lo nutres, atiendes su salud, ves que tenga los elementos suficientes, lo activas, pues entonces hay que cuidarla así, carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso. Sustento quiere en su crecimiento para cumplir la voluntad de Dios, cuidándola en su espíritu, alma y cuerpo, y en ese orden. Y en su espíritu es que nosotros somos promotores de que ella tenga una relación con Cristo. ¿Cómo puedo promover eso? Pues regálele una Biblia, tenga tiempos de oración con ella,
Tenga su tiempo con Dios, usted, ella y Dios. Lean la palabra juntos. ¿Cuándo? ¿Cuándo necesita usted comer? ¿Cuándo necesita cuidar el cuerpo? ¿Un día sí y un día no? ¿Un día sí y una semana no? Diario. Tenga usted un espacio y verá, Dios pone palabras que fundamentan nuestra relación matrimonial. La mayoría de nuestras dificultades en la relación matrimonial tiene que ver con esta falta de unidad en Cristo. Porque queremos solo ser uno y de buena manera, en buen plan, con nuestras emociones y nuestros pensamientos. Es insuficiente. Siempre es insuficiente. Solo cuando está el Señor, porque Efesios mismos dice, antes en el 5:21, sométase uno al otro en el temor del Señor. O sea, la unidad es esposo y esposa poniendo su mirada en el Señor. Esa es la unidad. Así es como se logra una unidad de esta de la que Dios nos está hablando. En espíritu, en alma, las emociones, los talentos, la voluntad, las actividades, aunque nos dividimos las actividades, por supuesto, y el cuerpo, la cercanía, el cuidado que debemos tener por ellas, de su salud, de todos los elementos que abonan para la salud de su cuerpo. Y termina esta cita diciendo, así como también Cristo cuida a la iglesia. Y da su vida por, Jesucristo dio su vida por la iglesia. Usted diría, bueno, ¿y cómo puedo yo dar mi vida? Bueno, pues esto es muy sencillo. Le dedica tiempo. Es parte de los proyectos que usted ha pensado y que tiene. Imagínense, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Dónde se ve usted y su casa en 5 años? ¿Se lo ha platicado a su esposa? Platíqueselo, por favor. Dígale lo que Dios le ha impresionado de aquí a 5 años. Es un ejercicio muy sencillo, lo puedo hacer hoy, de tarea, ¿verdad? Llegar y decir, fíjate, mujer, que ahora que estuve escuchando la palabra, tengo esta percepción, este deseo, esta visión de en 5 años estar ahí. Y que nuestros hijos, y que tú y yo, etcétera. Dígaselo, platíquelo. Eso es hacer la parte de usted. Eso es entregar su vida por ello. Sus recursos, su tiempo, muchas de las cosas que Dios provee a través de usted para ella. Y en Efesios 2:26 incluso dice, la santifica con la palabra, dice en Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Fíjese, cuando usted toma un tiempo para estar delante de Dios y se exponen a la palabra, es decir, leen juntos la palabra y oran juntos la palabra, usted está colaborando con Dios para que sea lavada por la palabra, al igual que usted y yo. ¿Qué nos limpia de todo pecado? La palabra. ¿Qué nos quita tanta mugre de la cabeza? La palabra. Pero hay que ser expuesto a la palabra y en oración para pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, nos revele esa palabra. Entonces Dios mismo en la palabra nos explica este proceso de cómo los esposos viviremos si disponemos nuestro corazón para este liderazgo, para ser uno con nuestra esposa. Y le rogamos al Espíritu Santo que ponga en nosotros el querer como el hacer. Así dice la palabra. Señor, pone en mí el querer como el hacer. O sea, primero que dispongamos esta voluntad en el libre albedrío. Usted diga, sí, sí quiero ser uno. Señor, sí quiero ser uno con mi esposa, como tú dices que sea mi matrimonio. Porque quiero que sea un matrimonio que te honre en esta tierra. Entonces le pedimos al Señor que haga esa palabra. Y luego el hacer. Ahora, Señor, ya tengo mi disposición, ya declaré que sí. Ahora, ¿cómo lo hago? Y entonces vamos a ver Romanos 8:28. La palabra siempre se explica. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero pues yo preguntaba de repente, Dios me revela algo, ¿no? El que haya esposa haya el bien y alcanza mi misericordia. Pues ahora explícamela, Señor. ¿Cómo es que hallo el bien? ¿Cómo es que alcanzo tu misericordia? ¿Y cómo es que la esposa que tú me diste da este resultado en ti? Y Dios tiene a bien siempre contestarme cada una de esas preguntas, a veces tan obvias, pero que con tanto amor y tanto cuidado, con ese cuidado de padre,
me las vuelve a explicar. Y entonces vamos a leer Romanos 8:28 de la Reina Valera 60, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, queremos ser uno con nuestra esposa, porque así dice Dios, así nos ve Él y esa es su intención. Y además queremos que esa unidad sea Dios, esposa y esposo. Y obviamente va hasta la familia. Y además queremos vivirlo todos los días. Entonces, en primer lugar, porque amamos a Dios, ponemos nuestro querer. Lo amamos de tal manera que hemos entregado nuestra vida a su señoría. Decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y entonces Dios nos ve desde el cielo como uno solo, a su esposa, a usted y él. Esa es la unidad. Y entonces necesitamos, por amor a él, pedirle su dirección. ¿Y qué ha sucedido? Hemos nacido de nuevo. A lo mejor usted está escuchando este programa ahorita o después y dice, bueno, es que yo no soy uno con Dios, ni sé qué significa eso. Sí, es muy sencillo. Significa que usted reconozca que es pecador, reconozca que Jesucristo llevó esos pecados en la cruz y que lo haga el Señor de su vida. A partir de ahora, así con esas palabras, usted dígaselo de corazón y con eso ya empezó usted este proceso de nacer de nuevo, de nacer del Espíritu. En nuestra relación matrimonial, entonces pedimos al Señor, por amor a Él, que nos permita y nos guíe para ser uno con ella. Y dice, a los que aman a Dios, usted y yo amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, todas las cosas que Dios permite en nuestra vida nos ayudan para bien. ¿Sabe por qué nuestra esposa es tan diferente? ¿Sabe por qué piensa tan diferente? Porque la vida, todo lo que Dios establece en esta vida es tan intenso, es tan amplio, que no alcanza a caber aquí. Y entonces cuando somos uno en Él, por supuesto que Dios le permite ver a nuestra esposa cosas que nosotros no vemos, porque por eso la hizo nuestra ayuda idónea. Sabía que luego somos muy personalistas y todo lo queremos resolver, pero nos puso ayuda idónea. Y entonces, nuestra esposa, que Dios nos la trajo, ¿se acuerdan? Se la trajo a Adán, nos la trajo a nosotros. La hizo hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne. Todo eso que Dios ha dispuesto en su soberanía nos da unidad con nuestra esposa, Él y nosotros. Dice, entonces todas las cosas le ayudan a bien. Conforme al propósito de Dios, el pacto matrimonial tiene que ver con el propósito de Dios. Es un pacto con Él. Es algo que queda escrito en el libro de la vida. Hacemos una declaración y nos va a preguntar esa declaración el Señor cuando estemos delante de Él. Hiciste este pacto, dijiste esto, por tus palabras. Aquí quedó escrito qué pasó con ese pacto matrimonial. Porque Él anhela que cumplamos ese pacto matrimonial. Porque Él nos hace uno en Él, con el propósito de que esta tierra sea bendecida, que su reino sea extendido en nuestros corazones, en el de nuestros hijos, en el de la sociedad. Hemos estado hablando del impacto que tiene la familia diseñada originalmente por Dios, la que se puede nombrar claramente familia. No como las culturas quieran decirlo. Y sigue diciendo, conforme al propósito de Dios, somos llamados para ser cabeza en nuestra casa, sacerdotes, siervos, dando honra a Dios y en ello dar un fruto que agrade a Dios y un fruto que permanece. ¿Cuál sería entonces el consejo práctico para la familia? Esposo, cabeza, papá, medite y ponga en práctica. ¿Cómo puede mostrar que es uno en el Señor con su cónyuge? De acuerdo a lo que Dios dice. Y como hemos visto, usted ama a Dios, todas las cosas le suenan bien, conforme al llamado de Dios. Dios nos ha llamado a ser uno con Él y nuestra esposa.
Considera el tiempo que pasan juntos leyendo la palabra y orando juntos como fundamento de esa unidad. No hay otra manera. Si usted no incluye a Dios, no hay manera de tener unidad. Porque es diseño de Él. Porque Él es el que amalgama dos personas tan diferentes como nuestra esposa y nosotros. Ponga en acción al menos una decisión, ¿verdad? Para mostrarle a su esposa a partir de hoy unidad. Algo que no ha estado mostrando, muéstreselo hoy, por favor. Ore para que cada vez que acuerda con su esposa, eso honre a Dios y edifique sus vidas sobre la roca que es Jesucristo. Pregunte si ese acuerdo honra a Dios y edifica sus vidas. Si no, entonces ese no va a ser acuerdo. Más tarde que temprano les va a causar un problema. Pero los acuerdos que dan unidad son los que honran a Dios y edifican nuestras vidas en Jesucristo. Que el Señor revele esta palabra. Medítela, piénsela. Esposa, ore para que podamos llegar a esa estatura y a la plenitud de Cristo como cabeza en casa. Hijos, oren por nosotros. Que tengan una estupenda semana y Dios guarde sus corazones para Él. Gracias. Scointi Radio, tu restauración está